Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1 y Mateo 24. Vamos a leer algunos versículos ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta ahí nada más. Lo importante es el primer versículo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora vaya usted a Mateo 24. Debe estar ahí, en Mateo 24. En el versículo 4. Dice: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vaya al versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vaya al 23, al versículo 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ponga atención el 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mire lo que harán, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Padre, te doy gracias por esta tarde, esta palabra, Señor. Espíritu Santo, te ruego que seas tú quien inspires a tu siervo para poder dar esta enseñanza. En el nombre de Jesús te doy gracias y prepara el corazón de cada uno. Gracias, Señor. Amén y amén. Como se habrán dado cuenta, en esta tarde estamos hablando de un tema muy interesante. Estamos hablando del tiempo del fin, los últimos días, los tiempos finales, la hora final, las últimas cosas, pero el tema o el título de esta tarde le vamos a poner tiempos peligrosos. Es el título del mensaje, tiempos peligrosos, que nos ha tocado vivir a nosotros, a esta generación en la que estamos ahora. Cuando empezamos a leer en Timoteo capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente, a través de la Escritura, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está diciendo claramente que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. No está hablando a la gente inconversa, a la gente que no conoce a Dios. Le está hablando a su iglesia, a los creyentes. Pero me impacta esto que dice algunos apostatarán de la fe. Está hablando que algunos de los que están dentro de la iglesia, que son creyentes, se apartarán de la verdad. Apostatarán quiere decir que se apartan, negando la eficacia de la doctrina que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Dice que en los postreros tiempos habrá muchas cosas. Se levantarán hombres, falsos profetas, falsos cristos, falsos líderes, falsos evangelistas, falsos predicadores,
que van a atraer a mucha gente con ellos. Tendrá muchos seguidores. Porque el diablo también, aparte de que son buenos para hablar, el diablo les dará un poder para poder, lo que acabamos de mirar, que les va a dar poder para hacer milagros, que aún va a engañar a los escogidos de Dios. Aunque tengan una doctrina chueca, distorsionada, diluida o adulterada, como quiera, va a tener muchos seguidores, y esos seguidores que está hablando están en la iglesia. Puede ser uno de ustedes, puedo ser yo, puede ser cualquiera de nosotros, de esas personas que son llevados por cualquier viento de doctrina, que miran a una persona que comienza a agarrar a muchas personas, predica muy bien y comienza la gente a seguirlo y dice: no, el milagro que hizo lo hubieras visto, vieras cómo habla. Tienen un carisma que hace que atraiga a la gente, pero Dios ha permitido que entre ellos un espíritu de engaño para atraer a la gente, pero al mismo tiempo para probar a los verdaderos cristianos. Por eso ¿a quiénes van a engañar? Va a engañar a aquellos que no están firmes, que no están plantados en la palabra de Dios. Aquellos que no estudian la palabra del Señor. Aquellos que solamente vienen aquí a la iglesia a veces a divertirse. A veces nomás vienen a mirar qué es lo que voy a ver. A veces de diferentes maneras, pero no vienen a adorar al Señor. No han entregado su vida al Señor. Hermano, ¿por qué dice eso? Porque la Biblia dice que en la viña del Señor, en medio del trigo, creció la cizaña. Y la cizaña se parece igual que el trigo. Y una vez los apóstoles dijeron: Señor, ¿quieres que arranquemos toda la cizaña? Y dice: no, déjala que crezca. Porque si la arrancas, vas a arrancar al trigo. ¿Por qué? Porque en medio de una familia puede haber alguien que no esté realmente sirviendo al Señor, y si le llama la atención, vas a hacer que la familia entera se sienta ofendida y se van a ir, se van a apartar. Por eso es que tenemos que convivir con ellos. ¿Cómo convivir? Hermanos, el mismo Señor Jesús convivió con aquel que le iba a entregar, aquel que le iba a traicionar. Nunca lo hizo menos ni nada, pero siempre convivió con ellos. Y nosotros debemos aprender a vivir con esas personas que a veces miramos que no simpatizan realmente con la palabra del Señor. Y tenemos que aprender, pero nosotros debemos mantenernos firmes en lo que dice la palabra del Señor. Me impacta lo que dice aquí, que dice que algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué cosa es eso? Apostatar quiere decir apostasía. Es una palabra que se usa bíblicamente. Entonces, hoy quiero mostrarle, pero antes de eso también quiero que vayan, porque quiero mostrarles varias cosas más. Ahora a Segunda de Timoteo, ahí enseguida donde estaban. Segunda de Timoteo, estábamos en la primera, vamos a Segunda de Timoteo. En el versículo 3. Sí, en el capítulo 3. ¿Por qué estoy haciendo énfasis? Los textos que estamos leyendo están hablando sobre los últimos días. Hay una advertencia tremenda. El mismo Señor Jesús en Mateo 24, Él nos hace una advertencia, nos dice: mirad que nadie os engañe. El Señor tomó tiempo en medio de lo que tenía que hacer para dejar ese mensaje a la iglesia, que vendrían tiempos peligrosos, y que esos tiempos peligrosos, muchas personas que no estuvieran listas serían afectados, serían engañados y serían llevados en esa ola de mentiras, apartándolos del camino del Señor.
Y lo que el Señor quiere es que tú te afirmes en el camino del Señor para que no seas apartado ni seas confundido. Mire lo que dice Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo capítulo 3 dice de esta manera: también debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Se da cuenta? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren cómo son estas personas: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y en medio de todas esas cosas que miramos, que podríamos ponerle una X o un 0, porque no es nada bueno lo que hemos mirado, mire cómo se visten estas personas. El 5, que tendrán apariencia de piedad, se van a mirar como, le dije hace un momento, que están en la iglesia, se van a mirar igual que las ovejas, pero son lobos rapaces vestidos de ovejas que están dentro de la iglesia y que tenemos nosotros que aprender a distinguir para no ser llevados en ese mismo camino que ellos van. Lo terminamos y miramos. Dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿Y qué dice? A estos evita, no te juntes con esas personas. Porque hay un dicho mexicano: el que con lobos anda, a aullar se enseña. Si tú comienzas a juntarte con personas que realmente no sirven a Dios, te van a enseñar malas mañas, malos hábitos que van a afectar tu comunión con Dios, que van a afectar tu comunión con la comunidad de la iglesia, que van a afectar tu pensamiento y te van a desviar. Es por eso que te tienes que mantener en santidad delante del Señor. Entonces miramos aquí, ahora vaya al capítulo 4, de ahí mismo de ese libro, al siguiente versículo. Y vamos a mirar lo que dice el capítulo 2. Bueno, vamos a mirar del primero. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, le envió una carta y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Le da la razón. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto, ¿sabe qué? Esto es bien interesante y bien importante, porque en realidad toda esta clase de personajes están en nuestras vidas, están en las iglesias metidos. Muchos han creado divisiones grandes en las iglesias, han hecho división en grandes ministerios que se miraba que iban a ser usados por Dios y los dividieron. Apagaron el fuego del Espíritu porque se dejaron llevar por ellos. Y Dios quiere que evitemos esas cosas, que nos mantengamos en el fuego del Señor y que nos instruyamos cada día leyendo su palabra, porque esto es peligroso. Nos apartarán de la fe, y cuando nos apartan de la fe, vamos a mirar qué es lo que realmente significa esa palabra apostasía. Porque cuando comenzamos a mirar, dice que
nos iban a apartar, nos íbamos a apartar. Entonces, vamos a mirar qué quiere decir esa palabra. Apostasía, en términos bíblicos. La apostasía se refiere al rechazo o abandono de la fe cristiana por parte de algunos que previamente profesaban ser cristianos. En otras palabras, estuvieron con nosotros, cantaban alabanzas, se juntaban en las vigilias, ayunaban y todo, pero comenzaron a prestar su oído a alguien más, los convencieron, los sedujeron, se los llevaron, se apartaron, y cuando se apartaron, no solamente se fueron, sino se fueron en rebeldía, se fueron enojados porque no creías igual que ellos, porque no te quisiste juntar con ellos, y cuando se van, le podríamos decir, se van cometiendo un adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque se van tras otra doctrina, tras otras cosas que no le agradan al Señor. Entonces te estás cometiendo adulterio espiritual, porque algunos se van adorando otros dioses que dicen que son nuestro Dios, pero no es el Dios de nosotros. Entonces vamos a seguir. La apostasía se describe como un alejamiento de la verdad de Dios y de sus enseñanzas. En algunos casos la apostasía implica seguir enseñanzas engañosas y doctrina de demonios, alejándonos de la fe genuina, y sus consecuencias son desastrosas. Cuando comenzamos a leer, dice que algunos se apartarán escuchando doctrina de demonios y espíritus engañadores. Detrás de todo eso, de estos varones que son personas como usted y como yo, detrás de cada predicador hay un espíritu que los mueve. Y espero que el Espíritu Santo siempre esté detrás de cada predicador para poder enseñarle al pueblo. Pero detrás de cada persona hay un espíritu que muchas veces no son de Dios, pero como lo dije antes, se disfrazan como ángeles de luz. Lo vamos a mirar enseguida. El mismo diablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para aparentar que es una persona auténtica que sirve al Señor, pero solo lo hacen para apartarte de la verdad. Y eso es lo que es la apostasía. Permíteme. Apartarse de la verdad de Dios. Las consecuencias de la apostasía, la Biblia advierte sobre las graves consecuencias espirituales de la apostasía, como la pérdida de la comunión con Dios y la posibilidad de un juicio que vendrá cuando tengas que enfrentarte con tu Señor. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que hay un día determinado para cada uno, que cuando muramos tendremos que enfrentarnos con nuestro Hacedor para responder por nuestros actos y para recibir el castigo, o ya sea castigo o ya sea recompensa, ya sea que te mande al cielo o que te mande al infierno. Entonces miramos que esas son las consecuencias. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento muchas veces se apartó. Dios escogió a ese pueblo, lo sacó de Egipto con grandes señales y prodigios de las que quizás nunca ha habido hasta el día de hoy. Todos esos milagros fueron realmente en un periodo de tiempo muy corto, en el que miraron 10 señales muy grandes. Todos lo sabemos, no voy a ir ahí. Pero la última señal fue que el pueblo egipcio perdió a su primogénito. Pero al pueblo de Israel, en medio de todo eso, no le pasó nada, no perdió nada, no se murieron sus animales, nada le afectó.
porque estaban bajo la cobertura del Dios del cielo. Entonces, miramos al Señor, miramos al Dios de Israel, cómo guió a su pueblo en medio de todo eso, cómo lo llevaba en los brazos, cómo abrió el mar en medio para que ellos pudieran pasar. El enemigo estaba atrás y había un mar enfrente. El enemigo los iba a matar, pero Dios abre camino en medio del mar para ellos y cruzan el mar, y el enemigo se queda en medio y es ahogado. Salen del mar y se abre un inmenso desierto frente a ellos. Y saben, los que conocen lo que es un desierto, la palabra desierto lo está diciendo: no hay nada, no hay agua, no hay comida, solamente alacranes, víboras, hay todo el peligro, pero no hay nada para comer. Sin embargo, Dios guió a su pueblo en medio de todo eso, le hizo que lloviera pan del cielo, le dio comer pan de nobles. Y no solamente una vez, 40 años continuos, todos los días les dio de comer. Y por si fuera poco, caminaron y caminaron y nunca se les hincharon los pies como nosotros. Nunca el calzado se les acabó. Nunca su ropa se envejeció. Dios los mantuvo, y sin embargo, aún con todo eso que Dios hizo con el pueblo se apartó. El pueblo cambió a su Dios por un becerro de oro. Los que sabemos la historia, sabemos que cuando Moisés subió a recoger las tablas que Dios le había dicho de los 10 mandamientos, sabemos lo que hizo el pueblo. Vino con Aarón, le dijo a Aarón: nuestro el líder Moisés se ha ido, ya no va a volver. Haznos dioses para que nos guíen. Y Aarón hizo un becerro para ellos. Dice: quítense los aretes, todo lo que traían, hicieron un becerro y cambiaron al Dios del cielo, a su creador, a su guía que los trajo de allá, a su libertador, por un becerro que ellos mismos hicieron, y decían: estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Eso se llama también adulterio espiritual. Eso se llama apostasía, apartarse, mirando todavía la gloria de Dios, y el pueblo se aparta. Y eso exactamente pasa con el pueblo de ahora. Muchos de nosotros nos apartamos aún gozando de las bendiciones y de todo lo que Dios nos ha dado. Nos apartamos y nos portamos deslealmente con Dios. No somos personas de confianza. No somos personas que estemos dispuestos a pagar el precio. Si Dios nos bendice con bendiciones especialmente económicas, estamos bien contentos. Pero si viene la enfermedad, estamos renegando. Si hay escasez, estamos renegando. Igualito que el pueblo de Israel. Y entonces la Biblia dice que pasaron esas cosas, pero no solamente en aquel tiempo, en este tiempo también han pasado todas esas cosas. El Dios de Israel es el mismo Dios que sacó a Israel, es el mismo Dios a quien servimos. El pueblo es diferente. El pueblo de Israel era un pueblo numeroso que Dios escogió. Ahora hay mucho pueblo en todo el mundo que sirve a Dios, pero que desafortunadamente, cuando viene la aflicción, cuando viene el problema, abandonamos a Dios. Muchas veces abandonamos la doctrina, porque dicen: no, Dios no me bendice a mí, nomás bendice a aquel. Y tendemos a mirar a las personas que son más prósperas y le preguntamos al Señor: Señor, ¿y por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él sí lo bendices? Y él es rico y todavía le das más. Yo soy pobre y más pobre me hago todos los días. Sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros y nos recibe. Muchas veces Israel se apartó de la adoración a Dios,
para servir a otros dioses, disque dioses que son los ídolos, mostrando una clara forma de apostasía. En resumen, la apostasía bíblicamente es un abandono consciente y deliberado de la fe cristiana, porque nadie te obliga a abandonar al Señor. Si abandonas la iglesia, si abandonas la doctrina, si abandonas tu fe, es porque tú mismo quieres irte. Nadie te obliga. Pero siempre la apostasía, el rechazo, siempre implica un rechazo a la verdad de Dios, a sus enseñanzas cuando te apartas del Señor, y sobre todo te vas en rebeldía hablando y diciendo: no, ese que acabo ni me quería ni, no, ¿para qué quiero estar con estos? Pero no es el que estés con ellos, es que estés en el camino del Señor. Muchos a veces dicen: yo voy a servir al Señor mientras todo me va bien. Y mientras te sonríe la hermana, te sonríe el hermano, te da una palmadita el pastor, ay, todo está bien. Pero cuando pasa el pastor a veces preocupado por alguna cosa y pasa enfrente de ti, no te miró y te dejó con la mano extendida, te sientes ofendido. O que una hermana te miró mal, quizás estaba mirando, pensando otra cosa y te ignoró, y también te molestas y ay, me voy. O quizás porque no quieren hacer como tú crees que es, también te molestas y te vas en rebeldía. Entonces, es algo que está pasando en las iglesias. Pero el punto es que va a haber personas que te van a apartar y que están dentro de nosotros. Vaya al libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan. Mire, hay algo importante aquí. En el libro de Primera de Juan dice, en el versículo 18, en el capítulo 2 y versículo 18, Primera de Juan 2, 18. El apóstol Juan le habla a la iglesia y también le habla a usted esta tarde, y le dice de esta manera: hijitos, dígalo conmigo esa frase. ¿Qué dice? ¿Qué dice enseguida? Oh, hijitos, ya es el último tiempo. Y sabe, esa expresión, esa carta fue escrita hace 2000 años a la iglesia que estaba naciendo. Han pasado 2000 años. Imagínense si en aquel tiempo estaba cerquita, ya era el último tiempo, ¿cómo estaremos ahora? Realmente la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Por eso es que el Señor quiere que su iglesia permanezca firme y que no sea engañada por estos charlatanes que vienen y que están entre nosotros. Miren lo que dice enseguida: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos. ¿Qué es anticristo? Nosotros le decimos que anticristo es el personaje que va a aparecer también en los últimos días. Pero anticristo, esa en plural
son aquellos que en realidad niegan la verdad de Jesús y se oponen a su mensaje, actuando como falsos maestros, falsos líderes, e introduciendo enseñanzas y doctrinas diferentes a lo que está en la Biblia o a lo que está escrito, y apartando de la fe a muchos cristianos. Esos son los que son anticristos, están en contra de la doctrina del Señor Jesús. Pero no termina esta expresión ahí. Leemos el 18. Mire de dónde estos personajes no vinieron de la luna, ni de Marte, ni vinieron de China, ni de Japón. Mire dónde están estos personajes. El 19. Salieron de dónde? De nosotros, de adentro de la iglesia. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Se da cuenta? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Gracias a Dios que usted tiene la unción del Santo y ahora conocemos la verdad. El 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Se da cuenta? Esos personajes que han salido engañando al mundo han estado dentro de nosotros, han comido con nosotros, han reído con nosotros. Nos hemos pasado buen tiempo con ellos, pero sucede que ellos piensan diferente que tú. Hay muchos profetas o falsos profetas que han salido dentro de la iglesia y no han estado de acuerdo con cierta enseñanza como da el pastor, y hacen sus propios movimientos, hacen sus propios ministerios y agarran mucha gente engañándolos, y después llevan a esa gente a la perdición, apartándolo de la fe. Hay muchas personas, yo no digo que no quiero que usted sea rico, pero hay un movimiento llamado el movimiento de la prosperidad. El mensaje central es que usted se haga rico, que usted sea próspero, que Dios le bendiga y le abra la ventana de los cielos todos los días. Sin embargo, el mensaje central del Señor Jesús era ir a los perdidos, a los que no conocen al Señor, a los que están mendigando, a los que están olvidados, a los que están enfermos, llevarles ese mensaje. Ese es el mensaje central del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Él no dijo, predica bonito y háblale bonito a la gente para que te den buena ofrenda. Esfuérzate por emocionarlos y que se sientan bien para que se saquen su bolsillo y te den buen. No, Él no dijo eso. El reino de Dios no es comida, ni bebida, ni dinero. El reino de Dios es poder de Dios. Es el poder de la palabra. Y es lo que debe predicar todo predicador. Le guste a la gente o no le guste, tienes que predicar lo que es la palabra del Señor. Si tú predicas un evangelio diluido o alterado, le vas a caer bien a todo el mundo. Ay, pastor, qué mensaje se aventó, me hizo sentir tan bien. No estamos para hacer sentir bien a nadie. Estamos aquí, en otras palabras, los predicadores, para sacarte los trapitos al sol, para enseñarte tus errores, para mirar de qué pata estás cojeando, para que endereces tu camino.
Los predicadores realmente, un predicador que predica la palabra del Señor no será aceptado en muchos lugares. A Juan el Bautista no lo querían mucho, porque él les decía, ¿cómo les decía a ellos? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a buscar el camino? Y comenzaba a hablarles. Estaba Elías también, no era un predicador que adulaba a la gente, no era un predicador que te mantenía riendo todos los días, no te estaba contando chistes. Él te hablaba lo que era la palabra del Señor, y eso es lo que un predicador auténtico, genuino, que habla la palabra te debe enseñar. Porque es mejor que te vayas enojado ahorita, pero te contentes después y mires, realmente ese predicador tenía razón. No me gustó que me dijo esto, pero realmente tiene razón. Alguien dijo una vez, prefiero irme al cielo con 2 salvos que tener una multitud que todos se van al infierno junto conmigo. Porque si no predicas la palabra del Señor como es, entonces llevarás el mismo camino que ellos. Ahora vaya a 1 de Juan, capítulo 4, ahí mismo. Del 1 al 6, mire lo que dice. Porque hay un peligro tremendo en estos días y solamente aquel que estudia la palabra, que se alimenta con la palabra, es una persona que está fuerte espiritualmente y es una persona que Dios le está respaldando. Pero Dios nos da más pistas, o nos da más armas o más pruebas para que podamos mirar cómo son esos personajes también. Mire, en 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vuelve otra vez a decir lo mismo. Dios nos está diciendo, ¿sabe? Esto es bien importante. Es muy importante que conozcamos que no todo el que me habla bonito, no todo el que me va a hacer un milagro o que me garantiza un milagro quiere decir que es genuino. También el diablo puede hacer milagros. También el diablo se disfraza de ángel de luz. Y a sus ministros también los hace mirar que se miren como ángeles de luz. Y confunden a la gente. Pero Dios quiere, ¿y cómo lo vas a conocer? Ahí está diciendo, probad los espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora dice, ya está en el mundo. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si tú realmente has conocido al Señor y Él está en ti, simplemente tienes que mantenerte firme, porque aunque el diablo venga a tratar de confundirte, como tú tienes al Espíritu de Dios, recuerda que mayor es el que está en ti que el que viene contra ti. El 6 dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces miramos aquí, dice,
amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus. Sabe que cuando usted habla con una persona, el espíritu que habita en usted le hace sentir cómo está la otra persona. No sé si a ustedes ha tocado que a veces usted saluda a una persona y siente un rechazo, aunque le están dando una sonrisa, siente un rechazo, siente que algo chocó en su espíritu contra el otro. Ahí es que la iglesia nosotros, los pastores de las iglesias, necesitamos pedir a Dios: Señor, danos espíritu de discernimiento, que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo que es falso. Tenemos que mirar todo ello y pedirle al Señor: Señor, danos espíritu de discernimiento. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Detrás de cada profeta, de cada maestro, de cada líder, de cada predicador, de cada persona que habla bonito, hay un espíritu que lo impulsa a hablar. Pero pregúntese, ¿qué clase de espíritu está detrás de esas personas? ¿Cuántos predicadores? David Koresh era un predicador. Lo digo porque ya pasó la historia y todos sabemos el caso. Era un hombre que llevó que cautivó con su enseñanza y con su creencia, y tuvo mucha gente ahí, y sabemos el final que hizo. Otros predicadores que han llevado a gente a que cometan un suicidio. Entonces miramos cómo se lo llevan, y quisiera no tocar este tema, pero es imposible. Hay muchos predicadores famosos que la gente los sigue, y que solo con el solo hecho de que se expresan bonito y mueven muchas masas, hacen milagros, y la gente está detrás de todas esas personas. Saben que va a pasar por Houston y todas las iglesias quedan vacías porque quieren ver al tal predicador. Yo no digo que no vayas, ve, pero no corras detrás de un hombre. Muchos van detrás de ese personaje. Si ese hombre de Dios va a permanecer, porque muchos de nosotros vamos detrás de las señales. Ay, hizo tantas maravillas, hizo milagros, hizo sanidades. Dios no nos dijo que siguiéramos esas señales. Al contrario, si tú eres una persona de Dios, Dios dijo: y estas señales seguirán. Entonces, ¿por qué seguimos a aquel hombre? Las señales tienen que seguirnos a nosotros. En otras palabras, cuando un cristiano camina, es como una persona abriendo brecha en medio del monte, y cuando va a quedar una señal de que pasó por ahí. Y muchos de la gente de ahora estamos endiosando a hombres y poniéndolos en pedestales como grandes hombres. Y estos hombres se han endiosado y se creen superhombres, han sido inflados por el ego y la arrogancia, y a veces cuando van a predicar no quieren: no me toques porque la santidad se me va. Hay muchos predicadores así, y tienes que tener cuidado, porque un siervo de Dios siempre será humilde. Un siervo de Dios no espera que tú le sirvas. Porque la Biblia dice que quiera ser mayor en el reino de los cielos, hágase servidor de todos. Entonces necesitamos discernimiento para poder discernir. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Con qué se come? Hay varios hermanos que tienen espíritu de discernimiento. El discernimiento te hace ver cosas que otros no ven. Te hace ver aún espíritus. Te hace ver muchas cosas, pero te lo pongo de esta manera. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, a través de la guía del Espíritu Santo. El discernimiento se considera un don o habilidad espiritual que permite a los creyentes comprender y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que Dios te muestre.
Eso es discernimiento. Discernimiento es como decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Sin conocerla, vamos a decir que no la conozco, hermana, tú tienes muchos problemas. Y todos tienen problemas. Hermana, tú tienes gastritis. Oh, ¿cómo sabía? Eso es discernimiento con el que Dios te hace conocer las vidas de las personas. Pero cuando te hace conocer no es para que conozcas a las personas y las avergüences delante de la gente. Porque cuando tú tienes discernimiento, como puedes ver una enfermedad, puedes ver un pecado que está cometiendo, puedes ver algo que realmente está fuera de la cosa de Dios, pero que nadie los mira. Porque déjenme decirles, de aquí todos se miran bien y todos vestidos. Y a mí también me miran limpio, bueno, quizás, pero me miran bien. Pero muchos de nosotros, cuando hablamos de discernimiento, nosotros miramos los sepulcros como están bien bonitos, adornados con flores, tallados con mármol, brillan, pero cómo están por dentro. Así. Están podridos por dentro. El discernimiento te hace ver qué clase de persona eres, y realmente eres tan linda y tan buena como te miras por fuera, te miras por dentro. Y si esa persona Dios le indica que te diga el pecado que estás haciendo, va a venir y te va a decir aquí en secreto, que nadie lo escuche. Quizás traiga a alguien con ella, pero como testigo, para que no digan, no, la hermana andaba hablando de mí. No, porque es lo que debe hacer. O que si el hermano anda en malos pasos, agarre a otra hermana y vaya. Y junto con esta hermana, hablen, ¿sabe qué? No para criticarlo, no para apuntarle con el dedo. En otras palabras, hay que agarrarlo de la mano y traerlo al camino otra vez. Eso es lo que realmente tenemos que hacer, sabiendo y conociendo que el diablo está trabajando para apartarnos. ¿Cómo? Con los falsos profetas, con los falsos cristos, con los falsos predicadores que han salido por el mundo y que en realidad son muchos. ¿Cuáles son las características de estos falsos profetas? Vaya a 2 de Corintios, porque estamos tratando de conocerlos. Ya sabemos que hay muchos, pero hay que conocerlos también. Corintios 11. Y también vaya a 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Para que conozcamos esta clase de personas, cómo son. Estamos en 2 de Corintios 2, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles son las características de estos falsos maestros, de estos falsos líderes, falsos cristos, falsos profetas, estos supuestamente ungidos de Dios, estos hombres de Dios que seducen a la gente, las cautivan, pero al mismo tiempo las llevan al infierno? 2 de Corintios 11, versículo 13. Vamos a mirar cómo son estos. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Ahora mire, así que no es extraño también, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se dio cuenta? Esas son las características que tienen esas personas, y también miramos por quién son usados.
son usados por Dios, son usados por su Dios, que es Satanás. Lo volvemos a leer. 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfrazan como ángeles de luz. Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a seguir conociendo estos personajes. Segunda de Pedro capítulo 2. Mire lo que dice en el primer versículo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros el día de hoy, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y mire, estas personas tienen muchos seguidores, el 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso cuando usted va y le predica a alguien y dice, para ser cristiano yo mejor así como soy. Allá conozco un pastorcito que me ganó la mujer. Allá conozco que le ganó que andaba con, y comienzan a decir cosas. El nombre del Señor es blasfemado por causa de ellos. Entonces es por eso que el Señor nos está alertando en esta hora. Y no solamente eso, se hacen ricos a costa de nosotros mismos, los que seguimos a esa clase de personas. El 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se da cuenta de la clase de personas que estamos hablando? Ahora vaya al versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ya están predestinados para morir. Muchos de estos son los que la Biblia dice cuando el Señor Jesús llegan aquellos que le dice: apartaos, no os conozco, nunca os conocí. Y dirán: Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Sin embargo, el Señor le dirá: apartaos, nunca os conocí. Esos son estas personas que se atreverán a pararse delante del Señor y decirle: yo prediqué, yo hice muchos milagros en tu nombre. Pero cuando comenzamos el mensaje, decía la palabra de Dios que muchos harían tantos milagros que aún engañarían a los propios escogidos, ¿verdad? Bueno, sigamos conociéndolos. Miren cómo son estas personas. El 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, siempre quieren feria, y son hijos de maldición. A eso sí siempre se avientan. Son hombres llenos de fe y pelean por la fe y quieren más fe. Feria, es lo que quieren. Y mire a quienes seducen. Aquí dice: y se seducen a las almas inconstantes. Seducen a aquellas personas que no están seguras de su salvación, que aún no han conocido al Señor, que vienen a la iglesia, están convencidos, pero no han sido convertidos por el poder de Dios. Esas son las personas que son presa fácil de ellos. Ahora mire, el 17. Estos son fuentes sin agua,
y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué es lo que quiere decir que son fuentes sin aguas? Se refiere a los falsos maestros, que en lugar de ofrecer aquello que satisfaga las necesidades del pueblo de Dios, ellos están vacíos y no pueden ofrecer nada a cambio de eso. Solo dan palabras, pero no hay nada que esté centrado en la palabra del Señor. Pero no para ahí. El 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. En otras palabras, seducen a aquellas personas que a veces van apartando del Señor y miran que son presas fáciles. No van a venir con una persona que miran que está firme en el Señor. Van a seducir a aquellas personas que no están firmes y constantes en el camino del Señor. Esas son las clases de personas que estamos batallando, que están entre nosotros, pero que desgraciadamente muchos de nosotros no los conocemos. Es más, muchos ni sabíamos qué clase de personas eran. Pero a través de la palabra hoy traté de explicar, y que el Espíritu Santo me permitió comunicarle a ustedes quiénes son esas personas. Vaya a Segunda de Tesalonicenses, ya es la última cita. Segunda de Tesalonicenses. En el versículo 3. Antes de eso le voy a dar algo. Cuando hablamos de que el diablo se disfraza de ángel de luz, la frase espíritus engañadores que se disfrazan como ángel de luz se refiere a la idea bíblica de que Satanás y sus demonios pueden presentarse ante usted con una apariencia engañosamente positiva como ángel de luz, para engañar a la gente y desviarla de la verdad. Estas tácticas es utilizada para promover falsedades y ocultar la verdadera naturaleza diabólica de estas entidades que se llaman espíritus engañadores. Entonces, el engaño y la falsedad, el disfraz de luz no es genuino, sino que sirve para ocultar o para camuflar el engaño y la falsedad que demuestran lo que hacen estos espíritus, aparentando que son ovejas, pero realmente son ángeles, son lobos rapaces disfrazados con pieles de ovejas, y que Dios quiere que tú los conozcas. Por último, Tesalonicenses capítulo 3, y versículo 1 dice de esta manera: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Está hablando el apóstol Pablo, dice: así como corrió allá, que corra también ahora la palabra, que sea glorificada y que fluya, que corra y que traiga fruto. El 2, para que seamos librados, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. De esos hombres engañadores, la Biblia dice, aquí nos está diciendo, orar por nosotros, orar por cada uno de nosotros, para que seamos librados de tener un encuentro con ellos, y aparte de eso, que nos seduzcan con sus palabras,
y que nos desvíen del camino del Señor. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado, lo que hemos leído. El 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Dios. A la paciencia de Cristo. ¿Cuál es el llamado? Dice la palabra del Señor que el llamado es orar uno por los otros, para que estos hombres perversos no nos lleguen a hacer daño. Porque aunque andamos con ellos, no seamos arrastrados en el mismo costal que ellos. No seamos arrastrados por sus mentiras, y Dios nos libre de toda tentación, de todo peligro. Vamos a ponernos de pie. Lo que les dije hoy en esta tarde es algo muy interesante que la iglesia necesita conocer y saber. En resumen de todo esto, es que el Espíritu de Dios nos dice claramente que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Nos habla de anticristo, nos habla de falsos cristos. No tocamos ese aspecto todavía, porque también es parte de los últimos días. Nos fuimos por los falsos maestros, para que la iglesia conozca y no sea engañada. Para que la iglesia se prepare. Hermano, ¿cómo me preparo para no ser engañado? La única manera que yo conozco y que es eficaz es leyendo la palabra del Señor. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, nadie te podrá engañar. Porque la palabra de Dios es como un mapa. Es el mapa para llegar al cielo. Ahora digo, ¿pero qué tiene que ver eso para que no me engañen? Bueno, si yo le digo a usted me pregunta, ¿cómo le hago, hermano, cómo le hago para llegar a Rosenberg? Si yo le digo a cualquiera de los hermanos, quizás nos engañen porque no están familiarizados con el camino de aquí a Rosenberg. Pero si yo le pregunto al hermano Quilino, a ese no me lo engaño. Porque el que recorre el camino todos los días y diferentes caminos para llegar a Rosenberg, ya se lo sabe. No lo puedo engañar. Pero los demás que no conocen ese camino, fácilmente los puedo engañar. Entonces, si tú conoces la palabra del Señor, el diablo no te podrá engañar. Si bien es cierto que el diablo también conoce la palabra del Señor, pero él no la practica. Y la usa para destruir, la usa para distorsionar. Y la prueba es cuando en el jardín del Edén, cuando estaba allá, Dios le dijo a Adán: no comas del árbol que está en medio, porque el día que comas vas a morir. El día que comas morirás. Y llega el diablo y le dice a Eva: con que Dios ha dicho, mire que ya le cambió, con que Dios ha dicho que si comes del árbol vas a morir. Él sabe que no morirás, sino que tú vas a ser igual o vas a ser como Dios también. Distorsionó la palabra. ¿Y por qué engañó a Eva? Porque Eva no sabía las cosas. No lo sabía. Y a nosotros, sabiendo y conociendo la palabra de Dios, nos engañan. Entonces hay que leer la palabra todos los días. Cada vez que tengas oportunidad, lee la palabra. Pide al Espíritu Santo que revele a través de sus páginas la voluntad de Él, lo que tú quieres, la que Él quiere para ti. Que esa palabra quede impregnada en tu mente, para que en el momento que tú necesites esa palabra brille aquí en tu mente. Hay personas que dicen: hermano, pues yo nunca me acuerdo de ni un texto. Pero yo he mirado personas que dicen que no se acuerdan de nada. Pero cuando están hablando algo, el Espíritu Santo les recuerda lo que ya leyeron. Dice: eso ya lo leí. Eso ya lo sabía.
Es así como el Espíritu Santo trabaja en tu vida. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y no serás engañado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por esta palabra que has permitido a tu siervo ponerla delante de ellos, poner la mesa y enseñarles, Señor, acerca de los últimos días, que vendrán tiempos peligrosos para todo ser humano, para todo creyente. Pero gracias, Señor, que tú nos avisas, gracias que tú nos das una advertencia a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través del mismo Jesús, que nos dice en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Entonces eso, Señor, trae a nosotros una paz inmensa y una seguridad, Señor, pero al mismo tiempo te pedimos que nosotros seamos más firmes, que aprendamos a tomar las cosas en serio, que no juguemos a la iglesia ni a ser cristianos por un día, sino que mantengamos nuestra integridad y seamos genuinos todo el tiempo, que seamos transparentes delante de la gente y delante de ti, Señor, para que cuando venga el enemigo a mirar y querer engañarnos, no pueda engañarnos, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Porque tu palabra dice que vendrá el enemigo como río fuerte, pero tú levantarás bandera delante de nosotros y el enemigo tendrá que huir delante de nosotros. Padre, gracias por esta enseñanza. Te ruego que en cada corazón quede grabada esa enseñanza de hoy, porque la necesitaremos cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesús en esta tarde.